Y vamos a hablar naturalmente del paralelo 36 de Andalucía, que precisamente por esa posición geográfica, ese paralelo que pasa por la punta de Tarifa, ocupa una posición extremadamente vulnerable en el contexto del Mediterráneo y a todos los efectos que tienen que ver con el cambio climático. El pasado mes de julio se ha batido uno de los récords históricos, o al menos así nos lo han dicho, en Córdoba, la mayor sucesión de días con la temperatura por encima de 40 grados ha ocurrido este pasado mes de julio. Entendemos probablemente las personas que nos están viendo que eso tiene algo que ver con el cambio climático y vamos a entrar enseguida a hablar de ello. Primero vemos qué opina Óscar Gómez y el director del Correo de Andalucía. En el seno de la opinión pública aún yace la duda de si el hecho de que el clima esté cambiando, con devastadoras consecuencias para todo el mundo, se debe a la sobreindustrialización del planeta o simplemente a un ciclo natural de maduración de la propia Tierra hacia el calentamiento, como ya ocurrió con otros periodos como los que sucedieron a las grandes glaciaciones. Parece claro que todo influye, el tiempo geológico, pero también la medida en la que la mano del hombre puede actuar acentuando sus efectos sobre la atmósfera y sobre la incidencia de determinados fenómenos meteorológicos. No podemos modificar el ritmo de la Tierra, lógicamente, pero sí prevenir sus consecuencias y esa será la primera acción que debamos tener claras personas y también gobiernos para después actuar igualmente en relación con nuestros actos que influyen en una menor medida, pero que también tienen su reflejo en el cambio de ciclo, en acelerar el proceso de calentamiento global. ¿Y ese calentamiento cómo afecta a Andalucía? A ver, ¿quién empieza? Venga, Mario, sí, al toro. Efectivamente, estamos entre el paralelo 36 y el paralelo 38-39, esa es la franja donde está situada Andalucía. Hablábamos del calentamiento global en términos medios, eso es lo que produce el cambio climático, independientemente de que en algunas zonas se note, no precisamente en Andalucía, con bajadas de temperatura, pero en términos medios, en Andalucía lo que se está produciendo es una subida de la temperatura que año tras año sigue batiendo récords, igual que en todo el globo. ¿Esto qué implica? Implica, por la zona geográfica en la que estamos, varias afecciones así de macroescala. Disminución de precipitaciones, fenómenos meteorológicos más virulentos, calentamiento de las aguas litorales, también de las aguas interiores, y esto tiene consecuencias sobre la economía agraria y, consecuentemente, sobre el turismo. Son, digamos, los dos principales pilares de la economía andaluza, y tiene consecuencias sobre nuestro medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Sobre las masas vegetales y sobre la biodiversidad, así en trazo grueso. Y termino digamos, atando con la parte anterior, que en trazo grueso es decir, bueno, ya habéis apuntado Concha y Javier y Eduardo, por dónde tenemos que ir. Y yo quisiera decir, también tenemos que ir claramente para que todo eso se pueda hacer con la política. Es decir, no solo es una cuestión de actitudes individuales, sino es cuestión de, lo voy a decir con absoluta claridad, del poder político. Hay que influir en el poder político para poder cambiar esto, porque si el cambio climático es acelerado, también tenemos que actuar aceleradamente contra el cambio climático. ¿Y nuestras autoridades están a la altura del problema y de su gravedad? ¿Qué pensáis, Javier? Yo creo que están a remolque del problema y en muchos casos, depende de qué autoridades estemos hablando, de las andaluzas, pues, a favor de los que siguen causando. El otro día leí una noticia de que el director general de CEPSA amenazaba con que si aquí había un determinado tratamiento fiscal, que ellos desinvertían, ¿no? ¿Y qué hacen nuestros políticos? Pues me temo que, por favor, no te vayas, ¿no? Yo creo que efectivamente hace falta un poder andaluz, porque ningún otro poder de fuera va a actuar en relación a los problemas con los que nos enfrentamos, que son nuestros, son específicos. Efectivamente, turismo y agricultura son las dos bases de nuestra economía, a las que además se nos ha llevado por por decisiones desmantelamiento extraandaluzas. Entonces, ahora mismo nos encontramos en una tesitura en la que el cambio climático está ya, de hecho, afectando de manera especialmente dura a estos dos sectores, ¿no?, que son la base de nuestra economía. Si no hay un poder andaluz que pueda, diríamos, desarrollar una estrategia propia, una estrategia contra el cambio climático, pero propia, basada en un planteamiento
que mire aquí a Andalucía y que plantee la diversificación, el cambio de modelo productivo, ese que tanto dicen todos, pero que la mayor parte de las veces es simplemente una cuestión cosmética, pues me temo que vamos a poder, digamos, tener muy poca capacidad, ¿no?, en ese sentido, si es que tenemos alguna, ¿no? La agricultura es una de las principales fuentes de economía, de empleo, de riqueza andaluza. ¿Y qué pasa con la agricultura? ¿Cómo se defiende la agricultura andaluza ante el cambio climático? Eduardo, ¿tú quieres? Bueno, aquí hay varias cosas importantes sobre Venga. el tema agrícola, ¿no? Uno de los temas son los cambios de comportamiento de la flora y la fauna. ¿Eso qué significa? Pues que va a haber más plagas y más enfermedades en los productos, bueno, en lo que es los cultivos, ¿no? Y esto lo que va a significar al final es un aumento de una presión económica para el agricultor. Y además puede desaparecer las plantaciones, ¿no? En esto, con las plagas y las enfermedades, puede haber ataques más virulentos, más difícil de eliminar estas plagas y estas enfermedades, y bueno, y eso es unos costes importantes para la agricultura. Y lo que estamos comentando antes, son los modelos productivos que hay que cambiar un poco. Pero en la línea política, el tema, por ejemplo, las políticas de infraestructura o las políticas de energéticas son del Ministerio, es decir, son del Gobierno central, ¿no? Y eso también habría que cambiarlo. Aquí hay dos líneas, se puede decir, dos líneas de trabajo. Una en la que el tema político y otro el de que más abajo, ¿no? Que es de la persona que va de a pie, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues se puede hacer varias cosas, como he comentado antes, con el tema energético. El simplemente hecho de cambiar una bombilla o el simplemente hecho de ir a trabajar en bicicleta o en autobús o en el tren de cercanía y dejar coche, ¿no? Que esos son los dos principales factores de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pues simplemente cosas a nivel de personas se puede hacer, ¿no? Pero es importante las políticas que se están llevando desde los distintos autoridades, ¿no? En este caso tanto el Ministerio como la Junta de Andalucía, ¿no? A ver, Concha, que antes Sí, yo lo que quería decir es que creo que nuestros políticos actualmente forman parte del problema, o sea, colaboran en ese problema porque les falta convencimiento, les falta valentía y les falta una ciudadanía empujando. Entonces, lo primero que necesitamos es una ciudadanía que tome conciencia, que se informe y que sepa que las soluciones técnicas ya están ahí, están todas, pero que hace falta la toma de decisión política y que la toma de decisión política es muy difícil porque cuando el oligopolio energético o el gran capital te pone por delante lo de los puestos de trabajo y la deslocalización, pues vas cediendo a esos chantajes. Todos sabemos que cuando tú cedes a un chantaje, al final el que te ha chantajeado se va con todo tu dinero y finalmente te deja. Y esto lo hemos vivido a veces en Andalucía. ¿Qué pasó con Santana Motor? Nos hemos gastado millones y millones en Santana Motor. ¿Dónde están los puestos de trabajo de Santana Motor? Entonces hay que tener la valentía para decir, hasta aquí hemos llegado. Y ahora vamos a impulsar nosotros una economía en Andalucía, porque como bien habéis dicho, el problema no nos lo van a resolver de fuera, y tenemos que ser valientes para determinados tránsitos que pueden ser difíciles, pero que nos auguran un futuro mucho mejor, más soberano y más independiente. Y en determinados temas, los pactos tienen que ser de Estado. Es decir, lo que ha pasado, lo que no se ha visualizado en este país, es lo que han sufrido una serie de empresas y de familias, incluso de chavales jóvenes que se han formado en el tema energético o que han invertido, que han emprendido, y que los han llevado a la ruina personal o a la ruina económica. Hablamos de las renovables. Estamos hablando del frenazo que le ha dado el PP, por eso, plegándose a los intereses del capitalismo internacional en lugar de servir a los intereses colectivos de este país. Sí. Venga, Mario. Sí, es que yo quería justamente, que querías entrar en este claro, tema. Porque Concha, digamos, ha señalado muy bien. Primero, ha dicho una cosa que yo creo que hay que destacar. Tecnológicamente estamos preparados para asumir el cambio. O sea, ¿qué solución no hay? Es cierto que las energías renovables sean ineficientes y que no estén preparadas. Están mejor preparadas que todas las demás, a día de hoy, sin problema. Además, en algunos aspectos competitivas. Y una cosa que la ato con lo que ha dicho Javier también, y que tiene que ver con el poder político y con el modelo el que estamos viviendo, es decir, claro que hace falta un pacto de Estado, pero es que hay que tener en cuenta que ha sido el gobierno central el que se ha cargado las renovables. Consecuentemente, a quien más daño ha hecho ha sido Andalucía. Y tenemos un problema, y sé que en otros programas se ha tratado el tema del modelo territorial, que es que aquí muchas veces decimos que vivimos en un Estado
cuasi federal, y yo insisto en decir que esto es falso, que aquí somos meros gestores de políticas que nos vienen impuestas la mayor parte de las veces desde fuera. Y en este campo, Andalucía tiene unas peculiaridades climáticas, por situación geográfica, digamos, un desarrollo histórico, una cultura determinada, que tenemos que tener el poder suficiente como para desde esos parámetros abordar la lucha contra el cambio climático, y también las medidas que vamos a plantear para paliar los efectos del cambio climático. Y hoy día no tenemos capacidad de política energética, prácticamente cero en Andalucía. No tenemos casi capacidad de política de agua, la del Guadalquivir nos las quitó el Tribunal Constitucional. Sí. Y cuando tenemos alguna capacidad, llega el Gobierno central y nos mete un recurso al Constitucional. Pues esto es lo que podría ocurrir si tuviésemos aquí un gobierno valiente que actuara diciendo, no, voy a entrar por aquí cambiando el modelo productivo. Nos llovían los recursos al Constitucional. Consiguientemente, también hace falta un Estado federal de verdad. Yo recordar, porque además lo apuntaba muy bien. Federal, digo yo. Eso, no sé si federal o no federal. Yo diría, vale, hace falta un poder andaluz que no dependa o que no tenga que subordinarse a la lógica o a los intereses de otras esferas de poder, con todo lo legítimas que puedan ser. Yo ahí no entraría, ¿no? Muy bien. Pero sí que, digamos, desarrollar una estrategia propia, que hoy por hoy, estoy de acuerdo contigo, es imposible. Por mucho que lo cubran o por mucho que lo adornen, es imposible, porque tienen las manos atadas absolutamente. Y no tienen valentía para decir, hasta aquí hemos llegado y vamos a hacer esta... Pero Concha apuntaba que hacía falta una ciudadanía que marcara objetivos, y que la ciudadanía es la que nos está viendo, la gente, las personas que nos están viendo en estos momentos. Eso es fundamental. Nosotros y quienes nos están viendo somos esa ciudadanía que puede cambiar las cosas, ¿no? Que puede hacer que el Guadalquivir no pase por Madrid, como dice el Tribunal Constitucional, que no es exactamente lo que decía el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que decía otra cosa. Pero aquí también se recortó el Estatuto. Que en Andalucía no salga el sol, que tenemos mucho sol. Con lo cual, potencia para energías renovables tenemos. Y decíais antes que son eficientes y que son científicamente o técnicamente... Eficiente y competitiva. Ahora mismo hay gente que se podrá ganar dinero. Tenemos capacidad para una soberanía del 100%, pero claro, no con el modelo energético del oligopolio. Pero a mí me interesa mucho sino que la con gente otro tipo de sepa modelo. Con otro tipo de modelo donde hay redes locales que cooperan, pero que pueden ser autosuficientes y no estar dependiendo de las grandes líneas de distribución que están en el oligopolio. Y entonces yo creo que tenemos que estar reivindicando y luchando en la calle, en la política, pero también tenemos que practicar el efecto contagio. Tenemos que tomar conciencia y empezar a cambiar nuestros modos de vida y desengancharnos, porque esto es como un poco como la droga, el modelo consumista es como el de la droga. Entonces empezar a desengancharnos. Yo ya me he desenganchado de la comercializadora. Perdona, yo estoy de acuerdo contigo en eso que dices, pero solamente una cosita. Estoy de acuerdo en eso, pero fíjate, cuando logras, pongamos que mayoritariamente nos desenganchamos, es que nos hacen un decreto y nos prohíben el desenganche. Es que lo han hecho para otras cosas. Viene el ministro Soria y manda para... que las dos cosas. Es verdad que tiene que haber digamos, que la ciudadanía demande, pero no podemos echar la carga solo, porque es que llega un gobierno que manda y se carga tú. No, yo no digo de echarla, no, pero que si hace falta una ciudadanía que empuje, para que la ciudadanía empuje, tiene que concienciarse y ella misma tiene que empezar a cambiar su modo de vida. Yo creo que efectivamente son las dos cosas. Sí. El cambio personal en la esfera, digamos, privada es fundamental, pero yo creo que también hay un riesgo y hay un peligro, que yo creo que muchas veces, incluso con buena voluntad, se contribuye, es decir, que pensar que la solución es solamente tuya. Y no, lo que dice Mario, es decir, tú puedes cambiar, es decir, pensar que la solución es que tú te compres un coche eléctrico y ya con eso estás. No, la cuestión tiene que estar también, yo diría fundamentalmente, acompañada con un cambio en las prácticas, en los usos, pero en una actitud colectiva, ciudadana, digamos, potente, que obligue a los responsables políticos a actuar de otra manera. Yo creo que sin eso... Pero realmente... si yo me desengancho de la comercializadora es porque hay unas cooperativas energéticas de gente, o sea, que está promoviendo socialmente y económicamente otro modelo. Claro. Entonces tenemos que apoyarlos. Y ahora mismo en Andalucía hay cooperativas así, a las que nos podemos... Concha, yo estoy de acuerdo, pero verás, por insistir un poco en esto, que es que me parece relevante. Yo tengo una anécdota, no quiero... una anécdota de hace muchos años donde, viendo una instalación solar fotovoltaica, alguien joven como yo
dice, esto no hay quien le ponga un contador. Y un abuelo que estaba al lado dice, ya verás cómo lo inventan. Bueno, pues el decreto, o sea, lo de el autoconsumo y el peaje de respaldo es ponerle un contador al sol. Y eso lo ha hecho un gobierno. De manera que el día de mañana, cuando esas cooperativas de las que hablamos puedan morderle un buen bocado al mercado eléctrico, te lo prohíbe un gobierno. Por tanto, yo insisto mucho, a fuerza de ser pesado, importantísimo tener el poder político de tu parte, porque para que no te prohíban estas cosas. Pues sí, porque podemos cambiar la bombilla, como decía Eduardo, ponerla la de bajo consumo, pero además mantener la vigilancia con respecto a quienes nos gobiernan para evitar que hagan lo que hace el ministro Soria. Que si tú pones un panel en tu casa para autoabastecerte de electricidad y además poder suministrar el excedente a la red, viene alguien y te pone una multa. Bueno, pues esas cosas conviene que sepamos que se pueden cambiar, que no necesariamente... Habladme también un poco sobre la biodiversidad andaluza. Habéis hablado del turismo como otra de las fuentes de riqueza importantes junto con la agricultura de la economía andaluza. Los paisajes naturales de Andalucía, toda esa riqueza que tiene nuestra tierra, pueden ser también un atractivo para los turistas, pero esos paisajes naturales también están en riesgo, ¿no? Si no llueve lo suficiente. Sí, si no bueno, hay estudios científicos que ya puede ser de la Estación Biológica de Doñana o del Instituto de Recursos Naturales, del CSIC, donde ya se ha visto que en Doñana hay un comportamiento de distintas flora y fauna, ¿no? Donde las aves ya no emigran, se quedan aquí, o por la falta de agua no llegan aquí a Doñana. Es decir, que hay ya un comportamiento importante, y la desaparición de la biodiversidad por la falta de precipitaciones en las poblaciones de quércula, poblaciones de arconocales o encinas. Es decir, estamos viendo en los distintos estudios que está sacando el Instituto de Recursos Naturales que estas poblaciones están cambiando de latitud más al norte, ¿no? Porque aquí hay una falta de precipitaciones, ¿no? Una falta de precipitaciones y de otras cosas, ¿no? Y esto es un cambio de la biodiversidad importante de Andalucía. Estamos hablando de alcornoque y encina, que es un sector ya productivo para el jamón serrano, ¿no? Y esto estamos hablando ya de económico, ¿no? El tema económico, no estamos hablando de biodiversidad, que está muy bien, los pajaritos, pero estamos hablando ya aquí de un sector económico importante para Andalucía, ¿no? Que es el tema del cerdo ibérico, ¿no? Y esto nos parece algo muy grave, ¿no? Donde había que de alguna manera cambiar el cambio. Y otra cosa que me interesa, el mundo rural, que en Andalucía es muy grande y hay muchas andaluzas y muchos andaluces que viven en el mundo rural. Si la temperatura sube una media de 2 grados o más en esos entornos, si las precipitaciones disminuyen, o sea, si hay sequía y hay aridez, ¿qué futuro le espera a la gente que vive en el mundo rural en Andalucía? Sí, ¿O es que tenemos que irnos todos a vivir en la ciudad? Es que no vamos a poderlo solucionar solo en Andalucía, y sin embargo, porque es una emergencia global y el problema nos va a venir y se va a desertificar o vamos a tener todos los problemas que vayamos a tener. Entonces se trata de que tenemos que contribuir todos desde lo local a solucionar esa emergencia global. Pero todos, cada uno en su municipio, tenemos que empezar a reducir las emisiones de CO2, todo el mundo, en todos sitios. Porque si lo hacemos nosotros, pero no lo hacen otros países, vamos a seguir recibiendo los efectos adversos. Por tanto, aquí volvemos a estar en un problema de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas. O sea, aquí quien lo están llevando calentito es quienes dicen que esto es una tontería y están alimentando bien con sus fondos a todos los foros negacionistas para que tengamos la percepción de la equidistancia entre los científicos, cuando en esos foros ellos no llevan expertos en clima, llevan científicos de otras áreas, economistas, no sé qué, y lo que hace falta es que tenemos que trabajar desde lo local y ir subiendo esos escalones, pero el federalismo nos va a solucionar, vale, esa autonomía de decisión, pero si no ponemos de acuerdo con todos los otros estados federados y sobre todo no nos ponemos de acuerdo con todos los estados europeos y con las grandes potencias industriales, que son las que están contaminando, no aquí, están contaminando en otras partes del planeta porque compran las cuotas de emisión de CO2. En cualquier caso, son ellos los que están contaminando. Pues si no luchamos de forma global, en plan mosaico, ¿no? Desde mi pueblo hago algo,
pero lo tiene que hacer el del pueblo de al lado, lo tiene que hacer la comunidad, lo tiene que hacer el Estado y lo tiene que hacer Europa. Piensa global y actúa local. Que Claro. el lema, Luego la el vieja lema máxima clásico. ecologista De todas sigue maneras, siendo... Por una pequeña alusión, he mencionado la palabra federalismo, tal vez no debiera porque era otro debate. No, pero aquí... Pero más que nada yo me Yo soy refería un poco a desde hace mucho en la- tiempo, en la- pero- sí, pero lo digo bueno, para sí. no confundir, ¿no?, con el tema de, digamos, central, ¿no? Territorializar la economía me parece fundamental. Y esto, es decir, potenciar las relaciones de proximidad. Yo creo que eso es básico. Y claro, que tengamos soberanía sobre nuestras relaciones de proximidad, respetando lo que se llama principio de subsidiariedad, que efectivamente lo que es, en otros marcos habrá que discutirlo, en otros marcos, pero al menos que en el nuestro, lo que nos afecta y que podamos hacer en el nuestro, podamos decidirlo en los niveles institucionales distintos, en los locales, por supuesto. Pues vuelven a quedarnos 3 minutos para que resumáis el mensaje que os parezca más importante para que las personas que nos están viendo, que son muchos y en muchos sitios, se queden con alguna idea clara respecto a que podemos paliar lo que amenaza con ser irreversible. Se han apuntado algunas cosas, se ha apuntado en concreto en el caso de Andalucía esa necesidad de soberanía energética, de poder andaluz que tome las decisiones políticas y económicas que permitan relaciones de proximidad, concienciación, de todas estas cosas. Estamos hablando un turno a cada uno de 30 a 40 segundos para mandar el mensaje que creáis necesario para esas personas que nos están viendo sobre el cambio climático. Venga, Concha, empieza, medio minutillo largo. Pues, en primer lugar, decir que Andalucía tiene potencialidad suficiente para ser soberana energéticamente y alimentariamente. No sabes cómo me gusta oírte decir eso. Y esa conciencia la debemos tener, tenemos que querernos mucho y además que trabajando por Andalucía en ese sentido trabajaremos para la humanidad, con lo cual estaremos cumpliendo esa máxima de nuestro himno. Pero a mí me gustaría terminar con la conclusión de Naomi Klein en su último libro, que recomiendo a todo el mundo, la conclusión de la introducción, donde dice que estamos ante una difícil decisión. O el clima lo cambia todo, o lo cambiamos todos para alejar ese escenario. Y para alejar ese escenario, pues es imprescindible la ecología política y social. Javier, buen mensaje. No, yo quizás dejar un mensaje de optimismo. Yo en este caso siempre, ¿no?, tiendo a mirar la botella medio llena, ¿no? Creo que como en muchas otras cuestiones, este problema también es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera y para innovar y para crear. No para volver al punto cero, que insisto, yo creo que eso, también vender ese discurso me parece que es peligroso, pero sí de buscar alternativas mejores a lo que nos ha llevado hasta ahora. Y yo creo que en Andalucía tenemos, quizás porque estamos en una situación particularmente crítica, especiales posibilidades y especiales necesidades de hacerlo. Perfecto, Edu. Bueno, yo me gustaría que el día 28-29 de noviembre, que En es París, la en cita. París, la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, llegue a un acuerdo global que sea vinculante, ¿no? No igual que Kioto y eso, que se ha llevado poco a poco, no se ha cumplido en los gobiernos. Y bueno, y parece ser que en este caso esperemos que sea vinculante lo que se llegue de acuerdo respecto al cambio climático, ¿no? Y bueno, y que todos los gobiernos estén de acuerdo, ¿no? Esperemos que sea ambicioso el plan que llegue, que aprueben, y bueno, y esperemos que no sea irreversible dentro de 20 años, ¿no? Que ya sabemos que las estimaciones de aquí a 2050 puede ser muy grave para el planeta. ¿El Banco Mario. Mundial y el Fondo Monetario participan? Porque si están ahí yo Mano, no digo nada. tú ya no te fías. Son los gobiernos, el gobierno Copenhague no son fue todos los vinculante, a ver si Yo estoy de conseguimos que por acuerdo lo menos con sea lo, vinculante. con lo que ha dicho Concha, Javier y Eduardo, y solo decir que luchar contra el cambio climático es más barato que afrontar sus consecuencias y que al mismo tiempo, y sobre todo para Andalucía, donde tenemos un gravísimo problema de empleo, que luchar contra el cambio climático y introducir medidas paliativas para el cambio climático que ya tenemos encima es transformar el modelo y afrontar la crisis en todos sus factores, fundamentalmente en el factor de la desigualdad. Y del empleo, Claro. lo que apuntaba, Claro. de que puede incluso ser un yacimiento del empleo, las energías desigualdad, renovables. Muy grande. Crisis social. Bueno, pues da para mucho, evidentemente, el tema del cambio climático. Esperamos que les haya interesado y vamos a seguir hablando de esta y de otras muchas cosas aquí, en Paralelo 36.
Buenas noches, gracias por acompañarnos.